Ustedes van a notar en mi voz que tengo un acento que es un poco raro, porque hace 10, 12 años que vivo en España. Yo me fui un día a París hace 11 años, por 15 días, a recibir un premio literario, y ahí conocí a una catalana y me quedé a vivir con ella. En Argentina tenía trabajo, tenía una casa, y no tenía ninguna intención de mudarme de tierra. Mientras tanto, en España no tenía nada, no tenía ni casa ni trabajo, ni siquiera tenía papeles para conseguir casa y trabajo. A los 8 o 9 meses que yo estaba viviendo de prestado en España, pasaron en Argentina dos cosas horribles. Primero vino la crisis del 2001, 4 o 5 presidentes en una semana y caos social, y una cosa todavía peor, más o menos en la misma fecha que fue que Racing salió campeón. Yo soy de Racing y es horrible estar lejos. Esas dos circunstancias, la crisis económica de Argentina y el hecho de que tu equipo salga campeón, ocurrieron a la vez y me enseñaron algo que yo no tenía la menor idea de que podía pasar. El dolor y la fiesta, la tragedia y el triunfo son lo mismo cuando estás en otra parte. No poder estar llorando con los tuyos cuando pasa algo horrible, no poder estar festejando con tu gente cuando pasa algo maravilloso, te pone inmediatamente en fuera de juego. Como yo estaba en España solo y estaba triste, se me ocurrió abrir un blog y me puse a escribir. A ese blog le puse de nombre Orsay, que quiere decir en jerga futbolística, justamente, que uno está fuera de juego, que no estás habilitado para jugar. Empecé a escribir cuentitos en ese blog, a veces con mi voz propia, a veces disfrazado de personajes, un ama de casa, un vidente, una princesa. Y de a poco se fue acercando gente de países raros, de Honduras, de Nicaragua, también de acá, de España. Y Orsay se fue convirtiendo en una especie de comunidad involuntaria de lectores. Cuando esa comunidad se hizo todavía más grande, algunas empresas tradicionales de la comunicación y de la cultura empezaron a escuchar ese barullo de voces que había. Ay, mira, hay un tipo que escribe y la gente está ahí. Oh. Y empezó a sonar el teléfono de casa. En ese punto, me parece que cometí un error bastante grave. Me fui a trabajar con la industria. Suspendí la comunicación directa con mis lectores y me dejé poner intermediarios. Un representante, un editorial, un administrador, un editor de contenidos, un gestor. Toda esa gente se fue poniendo en fila india entre mis lectores y yo. Pero lo peor fue, con el paso de los libros y del tiempo, la sensación permanente de que las editoriales me robaban. Una vez me liquidaron unas 800, 900 ejemplares durante un año entero en Argentina de un librito de bolsillo. Yo sabía que en una de esas librerías se habían vendido 750. O sea, en Argentina, 800, en una librería de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, 750. Era esa sensación de robo a mano armada, de imposibilidad de ver ventas e impresión. Y es que la industria solamente distribuye libros en castellano en los lugares donde es negocio: Argentina, España, México. Pero si un salvadoreño o un peruano quiere mi libro, se tiene que joder. No lo va a conseguir nunca. Con la prensa me estaba pasando más o menos lo mismo. Cuando vino la crisis económica europea y las empresas dejaron de hacer publicidad en los periódicos, yo dije, bueno, podré volver a las 400 palabras, pero no. Le sacaron un pliego al diario y yo me quedé con 150. El año pasado yo me harté bastante de todo y renuncié públicamente a las editoriales Mondadori de Italia, Plaza y Janés de España, Sudamericana de Argentina y Grijalbo de México. Y renuncié también públicamente a los periódicos La Nación de Argentina y El País de España. En 1400 palabras libres en el blog los mandé a cagar. Mientras hacía esto, volví a comunicarme después de un año entero de estar en silencio con la gente de mi blog. Y les conté que se me había ocurrido una idea, que era demostrar, y demostrarme también a mí, que la famosa crisis de la industria, de la que tanto se habla, no es económica, sino que más bien es moral. Es una crisis codiciosa. La idea era hacer una revista imposible, sin oficina y con un staff integrado solamente por mi familia y por mis amigos de la infancia. Una revista que se iba a llamar Orsay. Una noche con Chiri, que es mi amigo del alma, redactamos una especie de decálogo. Prometimos que la revista no tendría publicidad, ni un centímetro de publicidad, ni subsidios privados ni estatales. Prometimos que tendría la mejor calidad gráfica del mercado en cualquiera de los países donde se distribuyera, que prescindiría de todos los intermediarios posibles, que tendría una versión en papel y otra versión dinámica para iPad, para iPhone, para BlackBerry y además un PDF gratuito 10 días después para que la revista se leyera independientemente del costo. Prometimos que escribirían y dibujarían únicamente personas que Chiri y yo admirásemos muchísimo, que sería trimestral y tendría más de 200 páginas por edición, que en cada país costaría lo mismo que 15 periódicos del sábado en esa región. Dijimos en el punto 8 que la plata la íbamos a poner nosotros y que la íbamos a hacer aunque no se vendiera.
En el punto 9 decíamos que si salvábamos la inversión íbamos a ser felices. Y en el punto 10, que si no salvábamos la inversión nos chupaba un huevo. En ese momento ocurrió una cosa increíble entre la comunidad que se había generado en el blog. Algo que no teníamos previsto. Los lectores de Orsay se encargaron de difundir la idea, de contarle a sus amigos que había unos cuarentones en un pueblito escondido en la montaña que querían hacer una revista de literatura popular, de crónica narrativa, con textos larguísimos, justo en medio de la crisis del papel. Antes incluso de contarles de qué se iba a tratar esa revista, los lectores la empezaron a comprar en masa. La gente se volcó con una fe que yo no había visto en mucho tiempo en un producto cultural. La compraron 10.000 personas, repito, sin saber los contenidos, en preventa, antes de salir. La compraron de todas partes, incluidos salvadoreños, costarricenses, peruanos, latinoamericanos viviendo en Tailandia, en Japón. De este modo matábamos también al intermediario de la distribución. La distribución se queda con el 50% del precio de venta de cada publicación que nosotros compramos. El autor, el 8%. El Corte Inglés, Carrefour, el 50%. Cada revista pesa más o menos 1 kilo. A la vista es imponente, no tiene publicidad. Escribieron en estos 4 números más de 100 autores invitados, entre ellos Juan Villoro, Abelardo Castillo, Nick Horby, Agustín Fernández Mayos. La ilustraron el Negro Cris, Horacio Altuna, Miguel Rep, Alberto Montt, entre muchísimas firmas. A todos les pagamos en euros. En medio de todo ese fervor, descubrimos que el sueño era únicamente posible conversando con los lectores. Y entonces, a mediados de este año, cuando estábamos en el número 2 y empezando a hacer el 3, decidimos, de una forma también bastante arriesgada, convertirnos en editorial. La idea fue agarrar un contrato estándar de mis antiguas editoriales y poner todo lo contrario. Los derechos siempre para ellos. Si te querías ir al día siguiente, buenas noches, andate, todo bien. Sobre todo, que en vez del 8 o el 10%, el autor está recibiendo el 50% del precio de venta al público. El 50%. Y más que eso, el autor tiene la posibilidad con contraseña de entrar a una página donde ve la venta online directa de cada lector y tiene un correo electrónico de ese lector para agradecerle o para decirle: yo sé que vos me estás comprando y me estás pagando a mí. Fuimos notando a medida que avanzábamos que Orsay dejaba de ser un blog. Hace 2 meses se nos ocurrió la posibilidad de abrir un bar en Buenos Aires, un lugar de encuentro entre la gente que lee la revista. En 24 horas recibimos 204 correos electrónicos con gente que quería poner $1.000 o 10.000, un loco quería poner 80.000. También hubo gente que sin capital se ofreció para pintar el bar cuando empezáramos a armarlo, que se ofrecían a ayudarnos con la habilitación porque trabajaban en algún ministerio, etc. O que se postulaban una vez el bar abierto para exponer sus cuadros o para tocar con sus bandas de música. El bar Orsay abrió el jueves pasado en el corazón de San Telmo y en la inauguración hubo tanta gente que tuvimos que hacer 4 presentaciones, jueves, viernes, sábado y el domingo pasado. En marzo intentaremos abrir otro bar en Barcelona con el mismo sistema, la inversión de los lectores. Y el objetivo para el próximo año, además de seguir haciendo revistas, esta vez bimestrales, y además de hacer muchos más libros, será el de abrir un tercer bar en Centroamérica para armar una especie de triángulo iberoamericano de la cultura o de los borrachos que leen o algo, ¿no? Yo estoy seguro que eso es el principio de algo. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. Somos nosotros los que comunicamos. Somos 400 millones de personas las que hablamos en español. Cada región tiene una jerga distinta que nos hace únicos, pero que también nos enriquece. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos. Y sobre todo en la cultura, que es la base fundamental de la complejidad de la mente. La cultura tiene que ser libre y tiene que ser gratuita. Yo les convoco a autores, editores, a que cada vez que vendan un libro lo pongan en PDF gratis el mismo día que sale a la venta en góndolas, porque van a vender más. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en Orsay. Gracias.